2,2. This call is now being recorded. Este es el 2,5. Y este es el menos 2,5. Entre estos puntos voy ubicando en el plano. Entonces aquí va a estar el otro punto, el del menos 1. El de los menos 2 va a estar por aquí arriba, ¿no? Y ya les he dicho también, cuando está elevado al cuadrado es una parábola, ¿verdad? Entonces ahí ya da para ver. Esos puntitos ya nos dice por dónde va la parábola. Y ahí podemos, esto la mayoría lo hizo bien. Y nada más. Esa es la primera, era la primera pregunta, ¿no? La segunda era análoga, era más fácil todavía, porque esta era una recta. Nada más. Solo que el dominio nos decía entre 0 y 1. A ver, voy a hacerlo en otra hoja. Aquí, digamos, mi plano. Igual, ¿no? Así aquí, x. Y mi función es 2x menos 1. Entonces puedo ir dando valores aleatorios. Digamos el 0. Cuando x sea 0, esto va a ser menos 1. Cuando este sea 1, esto va a ser 1, ¿verdad? 1, 2, 2 menos 1, 1. Ahora cuando es menos 1 va a ser menos 2. Menos 2, esto va a ser menos 3. Y así. Entonces, con esto ya se puede un poco graficar. A ver, para el 2, digamos, 2 por 2, 4, 3. Y entonces esto puede ir ubicando. A ver, imagínense que es el 1, el 2, así. ¿Ya? Me voy a saltar un poco de dibujar los números. Entonces ahora voy a hacer los puntos. A ver, el 0 es el menos 1, ¿no? Aquí. El 1, 1. El 1, 1 está aquí. El menos 1, 3. Está más o menos por aquí. Y el 2, 3. 2, 3 más o menos por aquí. Y es una recta, ¿no? ¿Qué pasa por esos puntos? Y listo. Eso era la segunda pregunta. Y la tercera, a ver qué dice en los problemas siguientes. Esto igual la mayoría lo hizo bien. Casi a todo el mundo lo hice valer. Ni siquiera vi mucho las cuentas. A ver, yo quisiera que cuando se fijen sus notas, me van a decir qué tal. De verdad que no soy muy riguroso a la hora de calificar. Solo quiero ver que han entendido. Que han entendido mucho de lo que estamos haciendo. Entonces la función x, aquí está la función g de x. X al cuadrado menos 1, menos 4. Entonces, eso, ¿no? Para estas funciones había que determinar la resta, la multiplicación y la división. Este es un ejercicio de la práctica. Aquí, primero la resta. Aquí algunos pusieron la suma, e igual les hice valer como bien. Entonces, esto era igual a f de x menos g de x, ¿no? Y ahora aquí esto debe reemplazar. Entonces, f de x, ¿qué era? Era x más 2. Y aquí g de x era x al cuadrado menos 4. Y esto va a ser x. Ya es solo eliminar los signos de agrupación, ¿no? Este menos aquí lo cambia de signo todo. X al cuadrado más 4. Ahí podían haberlo dejado. Algunos lo han ordenado y estaba bien. Siempre se ordenan los exponentes de manera descendente. X al cuadrado, luego aquí x. Y estos dos se puede sumar. Más 6. Y entonces esto, la resta de f y g había sido esta otra nueva función. ¿Bien? Y así. Entonces ahora los multiplico y hago las cuentas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y listo. La siguiente función, las siguientes funciones serán igual, de la misma manera. A ver, acabaremos esto.
f por g. Esto era, ¿qué era? Multiplicar las funciones, ¿no? F de x por g de x. Algunos se han confundido. Aquí la composición lo pusieron. No puse ejercicios de composición. Ya, entonces aquí los reemplazo. Primero f de x va a ser x más 2. Por x al cuadrado menos 4. Y esto va a ser igual. Y aquí es solo multiplicar, una multiplicación algebraica. Este con este va a ser x al cubo. X por menos 4 va a ser 4x. Más, ahora el 2, ¿no? 2 por x al cuadrado. X al cuadrado. Y 2 por menos 4, menos 8. Listo. Y ahí se puede ordenar igual. De manera descendente los exponentes. Primero x al cubo, luego x al cuadrado, luego x y luego el término independiente. Y ahí acá. Bueno. Eso. Y eso nada más. Por eso es solo hacer con un poco de calma. De verdad, muchachos, he sido muy bueno a la hora de calificar y los que tienen baja nota son los que no han presentado su práctica. Entreguen sus prácticas, por favor. No voy a ser muy riguroso con eso, pero mejor hacerlo y entregarlo y quitarse un peso de encima, ¿no? Las prácticas valen bastante. Vale bastante las prácticas. Con las prácticas, les digo, muchos no solo se han salvado, se han sacado muy buena nota. Ha habido algunos que en el examen no les fue muy bien, pero sus prácticas estaban bien. O sea, yo les digo, ¿no? Les califiqué, les puse buena nota y les fue bien. Les fue muy bien. Tienen muy buena nota. Aquí está. F sobre G. Y esto que es igual, esto es igual a f de x dividida entre g de x. Y ahora es solo reemplazar. Entonces el primero es x más 2 sobre x al cuadrado menos 4. Ahora, ahí algunos lo han dejado, igual lo he hecho valer por la nota completa. Hay algunos que se han dado cuenta que esto de aquí abajo se puede factorizar. A esos les aumenté también un poquito más. En el colegio nos han enseñado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Y esto es x más 2. Y esto se elimina, ¿no? Fíjense, esto con esto se va y va a quedar 1 sobre x menos 2. Listo. Y ahí acaba. ¿Sí? Listen, disculpa, buenas noches. ¿Cómo? ¿Hola? Listen, Sí. Dime. Hola, hola. Sí, ¿no se escucha bien? Hola, a ver, creo que se ha colgado. Puedes preguntar en el chat de la llamada. Ay, ¿qué estoy haciendo? Puedes preguntar en el chat de la llamada si tu señal está mal. Lo voy a leer. A ver, alguien me mandó un Lice, mensaje. tengo una pregunta. ¿Y el 4 dónde se fue? Porque es 2 de x elevado, en sí, x elevado al cuadrado menos 4 el 4. Sí, esto es diferencia de cuadrados. Eso es en el colegio, recuérdense, hay un capítulo de factorización, ¿no? Así, x menos a al cuadrado, esto es igual a x menos a x más a. ¿Ya? Entonces, este 4 se escribe igual que 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí se ha distribuido por esta propiedad. ¿Ya? Pero no era necesario. Igual he dado la nota completa a los que han llegado hasta aquí. Yo los he dado la nota completa. ¿Ya?
Solo que se podía hacer unos pasitos más ahí. ¿Qué más? A ver, ¿dónde está el examen? Aquí está. Ya, el segundo es análogo, igualito, ¿no? Todo igualito lo que he hecho. Ahí igual se va a ir sumando, se va a ir multiplicando. En matemática no te puedes hablar de nada, muchachos. Tienen que saber álgebra bien, tienen que sumar, aritmética, tienen que saberlo también bien, ¿verdad? Entonces, no es necesario que ahorita vayan y vayan a un libro. Vayan practicando, viendo. Esto en realidad ni debería hacerse. Hay una propuesta en el Ministerio de Educación de que se lleve funciones junto con álgebra y debería hacerse. Porque mira, estamos aquí, miren, estamos multiplicando funciones. ¿Qué es multiplicar en álgebra? Estamos restando funciones, que es restar en álgebra. Estamos dividiendo funciones, que es dividir en álgebra. Entonces, fíjense, casi que no estamos haciendo nada nuevo. Ya, límites, ahí comienza, ¿no? El verdadero cálculo. Ahí comienza el cálculo de verdad. Y eso ya hemos llevado. A ver, el 5 voy a hacer. El 5 decía, ¿no? Use la calculadora para analizar numéricamente los límites de los problemas. Entonces, era como lo hicimos en clase. Hicimos varios ejercicios de límites en clase. Yo me hice de dictar con ustedes, ¿verdad? Entonces, este límite yo quiero cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una tabla, ¿verdad? Hacíamos una tabla. Y aquí pongo x y aquí mi función x más x al cuadrado. Ahora, fíjense, yo quiero números muy cerca de x. Entonces voy dando, ¿no? Puedo empezar por el 1, puedo empezar por el 0,5, por el 0,3, por el 0,1. A ver, ¿alguien me lo puede hacer, por favor? Aquí con el 1 es fácil, ¿no? 1, 1, aquí va a ser 1, esto va a ser un medio, 0,5. A ver. 0,5. A ver, ¿alguien me lo puede hacer esto? A ver, con calmita, 0,5 arriba, abajo 0,5, 0,5 al cuadrado, ¿no? Más 0,5. Y eso lo suman, lo anotan abajo, y luego 0,5 entre ese resultado en la calculadora. Con la calculadora es rápido. Por eso les decía que hagan con la calculadora. A ver, ¿alguien tiene ahí la calculadora que me pueda dictar? Licenciado, de 0,5, si no me equivoco, creo que sale 0,66. Bueno, la mayor parte salen 666. Ya, muy bien. A ver, ahora con el 0,3 lo mismo. ¿Alguien ahí que tenga? 11,111 sale, licenciado. No, debe estar por alguna cosa, ¿no ve? Por 10 elevado a algo debe estar. A ver, lo vamos a hacer. Es 0,3 elevado al cuadrado. 0,3 elevado al cuadrado. Eso da 0,9 más 1 más 0,3. Y eso da 0,39. Entonces, ese 0,39 yo lo puedo anotar en un papelito, ¿no? 0,39. Y eso yo lo tengo que dividir entre 0,3. Entonces, 0,3 dividido entre 0, ¿cuánto? 39. Y da 0,76. ¿Ven? A ver, con uno más pequeño podemos hacer. Podemos hacer con el 0,01. Entonces,
con esto. A ver, vamos a hacer 0,01 elevado al cuadrado más 0,01 igual a 0,0011. Entonces eso va a ir abajo, ¿no? 0,011. Y esto tienes que dividir entre 0,001. A ver, 0,01 dividido entre 0,011. Es 0,9, 0,90. Y si hacen así, más 0,00, un poco más de ceros, esto les va a dar 0,9999 alguna cosa, ¿ya? Y fíjense a qué número se está acercando. A medida que este se va para 0, a qué número se está acercando. Se está acercando a 1, ¿verdad? Entonces, esto es, el límite de esto es 1. Y ahí acaba. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta que podía factorizar el X? Y salía directamente, que es 1. Miren, aquí voy a hacer otra forma, que también he hecho valer. Ese X, fíjense, más X. Este X de abajo yo lo puedo factorizar. X, aquí va a quedar 1 más X. Ahora, este X con este X se va y va a quedar 1 sobre 1 más X. Ahora, aquí el límite, cuando X vaya para 0, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser 1 dividido entre 1, ¿no? Que va a ser 1. Eso también he hecho valer. ¿Ya? Listen, así yo hice, ¿está bien? Sí, así sí, también hice valer. También No hice hice valer. los límites de abajo, pero lo hice así como hizo ahorita. Sí, lo hice valer. Si está así, lo hice valer también. ¿Ya? Ahora, el otro, el último ya era casi solo de emplazar. Era exactamente lo mismo. Hacer así, esta tablita, y ver a qué número se está acercando. Entonces, igual, aquí esto se estaba acercando a 8. Eso casi nadie falló. Casi nadie falló eso. ¿Ya? Y ese era el examen, muchachos. Por favor, esfuércense. Ay, creo que he dejado de compartir. Ya. Les ha ido bien a la mayoría les fue muy bien, de verdad. Y el segundo parcial va a estar un poco más pesado, pero no se preocupen, si estudian también les va a ir bien. Hagan por favor sus prácticas, entréguenme, no se carguen. Yo sé que a veces nos gana la flojera, nos dicen que tenemos 2 semanas para entregar la práctica y nos confiamos, ¿no? Y eso no está bien. Traten, mejor si la entregan y listo, ya ahí ya tengo asegurado unos 20 puntitos, así pensar, ¿no? Entreguen y ya se van a tener asegurado, o sea, casi seguro unos 20 puntos ya. Entonces ya te entregan otra práctica, ya 30 ya tengo con eso. El examen un poco más me esfuerzo. Tienen, ¿no? Sus notas de investigación de los ensayos que han hecho. Y eso también les ayuda. Ahí les regalan casi 10 puntos a cada uno. Y la asistencia, he sido también bueno. A todo el mundo le puse 10. Les di 10 puntos directamente por la asistencia. Entonces, fíjense, ahí ya tenían unos 10 también regalados de mi parte. Y bueno, y el examen, ¿no? El examen es lo que yo lo reviso así, más o menos muy bien, y trato de ser bueno. La práctica también lo reviso bien y noto, ¿no? Cuando, clarito es cuando alguien ha hecho unos cuantitos, encía un poquito y le reduzco el punto. Y claro, también es cuando alguien ha hecho bien, se ve, ¿no? Yo como avanzo, clarito yo veo que ha hecho muchos procedimientos y todo, aunque no ha hecho ya, bueno, le trato de subir un poco. Debajo un poquito de puntos ahí. Algunas cosas que ya veo que no están muy bien. Pero en general, la práctica trato de dar una buena nota. Al menos los que me han entregado la práctica, nadie debe tener menos del 50%, eso sí seguro. O sea, sobre 100 tienen 60 en la práctica, seguro.
El más bajo debe ser 60. Entonces, a muchos les puse la nota completa y todo. Ahora en el examen sí ya bajé, porque en el examen sí ya es un poco, donde tienen que mostrarme, ¿no? Su capacidad, todo lo que han absorbido. Dice, Sí, dime. ¿cuándo vamos a ver la nota que tenemos en la materia? Está en coordinación. Le voy a preguntar a la coordinadora, Gladys, si es que les puedo enviar. Es que son 60 alumnos, lo tendría que mandar así, publicar directamente. Voy a ver si puedo hacer eso. En el módulo era fácil, generabas con el carnet de identidad y te generaba una tabla ahí de puntaje. Ahorita como está en una planilla, es que no quiero, no me gusta a mí que publiquen. Bueno, a mí no me molesta mucho, pero yo sé que a muchos no les gusta que se publique así, que todos vean sus notas. Voy a ver, pero no se preocupen, estudien. Hay 2 parciales todavía. Están bien, yo sé que están un poco ansiosos, pero estudien. Si estudian, les va a ir bien. Y no está difícil, de verdad les estoy haciendo. No es mi objetivo que ustedes aprendan un cálculo bien riguroso, ¿no? Ya les dije, ustedes tienen que aprender al punto que tienen que entender qué habla un economista cuando expone, cuando hace gráficas, cuando habla de límites. Ahora vamos a ver derivadas, cuando él habla de un punto de inflexión. Eso ustedes ahorita no conocen qué es un punto de inflexión, pero en economía se utiliza mucho esa palabra. Y eso es derivadas. Derivadas, tienen que saber derivadas para entender eso. Entonces, ese es el objetivo de este curso, que ustedes entiendan a ingenieros. También ustedes van a tener algunos modelos de gráficas, les va a servir para saber su trabajo propio de contabilidad que estén haciendo. Van a trabajar en una empresa, ¿no? No se van a encerrar en un cuarto a hacer contabilidad. Ustedes van a ir a esas reuniones. Yo recuerdo que tenía una amiga que, yo también les dije que estudié contabilidad. Esta mi amiga trabajaba en la Mutual La Paz y no me acuerdo en qué trabajaba, pero yo trabajaba en oficina, trabajaba en planta. Y ella quería entrar a Central de Riesgos, que supuestamente dice que eran los que ganaban más, los que ganaban muy bien. Y me mostró su examen para dar, para ascender. Y me decía que nadie podía aprobar, entonces lo dejaban así y traían a otro. Porque primero siempre el banco hace una convocatoria interna, dando oportunidad a sus cajeros, a sus oficinistas, de que puedan ascender. Entonces, ya ninguno de ellos puede, ya hacen una convocatoria externa y traen a alguien de afuera, ¿no? Publican al diario y ya hay muchos concursantes, economistas, ya todo, y ellos ya ocupan ese lugar. Y les digo, me mostró su examen para ascender y era una estadística muy básica, cálculo básico igual. Este examen que yo les di es así, es así más o menos el examen, así algunos ejercicios de cálculo que tenían. Y miren, mi amiga, no, al menos hace 5 años que ya no la veo, que no sé qué será de ella, pero ella intentó 3 años ahí postularse para entrar a Central de Riesgos y nunca consiguió, hasta donde yo sé. Y fíjense, ahorita ustedes pueden aprovechar porque ella ya tenía a sus hijos y ella ya estaba trabajando ahí en el banco. Entonces tenía dos, o sea, a lo que yo veía, el banco le absorbía más que sus hijos. Le daban mucho trabajo. Entonces no tenía tiempo para estudiar. Ella quería estudiar y me decía, no, por favor, ayúdame. Y yo le intentaba ayudar, pero no tenía tiempo ella para repasar. Ustedes ahorita están estudiando, están en la universidad, tienen en la noche tiempo para sentarse un rato y estar aquí, ¿no? Tienen un fin de semana para estar ahí viendo el video y tratar de absorber todo lo que puedan. Entonces, aprovechen, porque más adelante no van a tener tiempo para hacer. Yo les digo, ¿no? Yo también estoy trabajando, hay muchas cosas que yo a veces quiero hacer y no me alcanza a mí el tiempo. Yo ya tengo que trabajar, tengo que velar por mí y todo eso, entonces no da a veces mucho tiempo. Ahorita ustedes tienen tiempo, aprovechen para aprender lo más que puedan. Así un día van a ir a ese examen y lo van a dar así tranquilos, van a decir, no es nada del otro mundo y pueden hacer. El banco al menos
Yo he visto que ahí era una institución privada y ellos no hay ahí muñeca, mi amigo, tal vez para entrar como cajero, ¿no? Pero no, ni así. Yo tengo amigos que han entrado normal ahí. Entonces, para ascender al menos, tiene que estar uno que sabe arriba, ¿no? Al menos los de arriba tienen que ser gente que sabe lo que está haciendo. Y lo más difícil en este mundo la gente ve que es la matemática, ¿no? Y no es difícil, es solo que la gente no tiene la voluntad de comenzar a aprender. Esta parte ya lo hicimos la clase pasada, según yo recuerdo, la composición de funciones. Esta parte de la multiplicación estaba para diferenciar, ¿no? Que una multiplicación es distinto que una composición. A ver, lo vamos a hacer y vamos a recordar un poco. Aquí estaban la continuidad, esto lo puse solo por si acaso para recordar. ¿Qué tienen que recordarse? Nada más, aquí está la definición formal, ¿no? La rigurosa. Dice que una función va a ser continua en el punto A si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. O sea, lo podemos evaluar directamente. Esa es la definición formal. La definición así gráfica, que es la más fácil de recordarse, es que si ustedes pueden dibujar el gráfico de la función sin levantar el bolígrafo del papel. Entonces, es un dibujo continuo, ¿verdad? No hay quiebres. Entonces, aquí fíjense, a la izquierda yo tengo una función que es continua. Esta función es continua, ¿verdad? Continua. Y esta función de aquí, la de la derecha, claramente no es continua. ¿Por qué? Porque para dibujarlo tienen que alzar el bolígrafo, ¿no? Puedo dibujarlo hasta aquí. Y aquí si quiero continuar dibujando, tengo que alzar el bolígrafo y comenzar a dibujar. Entonces, esta función no es continua, ¿no? Es continua en A, ¿no? Ahí está el punto A. No es continua en A. Fuera de A sí es continua. En toda esta parte, a la parte de izquierda de A es continua, a la parte de derecha de A no es continua también. Pero en A no es continua. En A, bueno. Y aquí al punto A lo voy a pintar. Ya. Y vamos a continuar. A ver, ahora dice la figura, tenemos esta figura aquí. No, esto ya lo hemos visto, ¿no? Fíjense, la gráfica de esta función es esta de aquí. Y fíjense, también no es continua, porque digamos, puedo dibujar, toda esta parte es continua. Es continua. Aquí ya se arruina. Ya no es continua. Entonces, para seguir dibujando, yo tengo que alzar el bolígrafo y tengo que comenzar a dibujar este lado. Y ahí se ha ahorrado la continuidad. No es continua en el 2. ¿Ya? Eso es solo para recordar. Y habíamos visto que era la composición de funciones. Ay, perdón. La multiplicación primero. Esto solo es para diferenciar un poco. ¿Qué es f de x por g de x? Es solo reemplazar aquí. Entonces, f de x es x al cuadrado y g de x es coseno de x. Y bueno, ahí no se puede hacer ninguna cuenta y se deja ahí como está. Este f de x, ¿qué es? Esto es, primero siempre se evalúa lo que está fuera, lo que está afuera, ¿no? Lo que está más arriba. El g ahí está adentro. Entonces, primero el f. El f dice todo lo que esté allá adentro lo vas a elevar al cuadrado. Entonces, esto es g elevado al cuadrado. Y ahora g de x, ¿qué es? Ahora sí recién podemos emplazar g de x. G de x es coseno de x al cuadrado. Bueno, esto ya por convención se escribe así, ¿no? Ese cuadrado se lo baja aquí abajito. Y listo. Ahí está. Eso es la composición. También esto se escribe así. G compuesto con F. Y esto en el punto X.
Y aquí también. Esto es, así se lee así. F compuesto por G. Esto en el punto X. Entonces igual, ahora G está afuera, ¿no? G que dice todo lo que está aquí adentro, sacas el coseno. Entonces, coseno de aquí, F de X. Y ahora sí reemplazo F de X, este coseno lo copio, y F de X es X al cuadrado. Y fíjense, todos son distintos, ¿no? Aquí es muy distinto hacer F compuesta con G, es distinto que hacer G compuesta con F, ¿verdad? Es distinto. Entonces, voy a poner ejercicios de este tipo en la práctica. Ya voy a entregar entre mañana y pasado una práctica para que lo vayan realizando. ¿Ya? Esto también el problema del valor intermedio, ya lo hicimos la pasada clase. Esto lo estoy haciendo porque desde aquí va a entrar al parcial. ¿Está bien? Entonces, por si no quieren ver los otros videos. Aquí ya tienen que empezar a estudiar. Pero ya lo llevamos esto. Aquí, ¿qué dice? Dice que si tenemos nosotros una función continua, todo polinomio es continuo. Eso tienen que recordarse, ya les dije. Todo polinomio es continuo. Este es un polinomio, ¿no? Es continuo. Eso, a ver, lo anotaré por aquí arriba para recordar. Todo polinomio es continuo. Es continuo. ¿Qué son los polinomios? Todo lo que hemos estudiado en álgebra. Todo polinomio es continuo. En general, ¿cómo se escribe un polinomio? Es a sub n su coeficiente, ¿no? Algo elevado a la n más a sub n menos 1, xn menos 1, y así sucesivamente hasta a sub 1, x más a sub 0. Ese es un polinomio. Ahí todos los a son constantes, ¿no? Coeficientes. Y la variable x ahí. Todos ellos son continuos. Si yo tengo una función continua, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Que si yo puedo encontrar un valor donde se hace negativo y otro valor donde se hace positivo, como es continua, para dibujar de aquí para allá, sí o sí yo tengo que pasar por el 0. Entonces esta función va a tener un punto donde se hace 0, ¿no? Va a haber un punto C donde esto se va a hacer 0. ¿Ya? Basta que en una parte sea positiva, en otra parte sea negativa, entonces va a haber un punto donde se va a hacer 0. Entonces, usando eso, tenemos que mostrar esto. Dice, muestre que la ecuación, aquí la ecuación, tiene una solución entre 0 y 1. Dice. Entonces, yo voy a definirme esta función, que es un polinomio. F de x igual a x al cubo más x menos 1. Entonces tengo que encontrar, ¿qué significa que tiene solución? Que este f de x en algún punto tiene que hacerse 0. Tiene que haber un c donde este se va a hacer 0. ¿Ya? Está ahorita. Eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces existirá ese c. Vamos a usar el teorema del valor intermedio. Entonces tenemos que encontrar un punto donde este se haga positivo y un punto donde se haga negativo. Entonces, como es continuo, tiene que haber un punto donde se va a hacer 0. Entonces aquí ya nos da, ¿no? Tiene solución entre 0 y 1. Ya nos está ayudando el ejercicio. Entonces aquí f de 0 va a ser igual. A ver, haremos. Aquí va a ser 0 al cubo más 0 menos 1. Esto es menos 1. Ya, ahora va a ser f de 1. F de 1 va a ser igual a 1 al cubo más 1 menos 1. Y esto va a ser igual, a ver, este va a ser 0, este va a ser 1. Y listo. Fíjense, ya he encontrado aquí un punto donde se hace negativo y un punto donde se hace positivo. ¿No? Entonces, si eso lo grafico, a ver, voy a graficarlo aquí.
Ya, fíjense, entre 0 y 1, dice, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces, fíjense, en 0 es menos 1 aquí. ¿No? Ahora, en 1 es 1, más o menos por aquí, ¿no? Entonces, esta gráfica, no sé cómo será su gráfica, puede ser una locura, lo que sea, pero pasa por estos dos puntos. Y como pasa por estos dos puntos y es continua, entonces si yo quiero dibujar, sí o sí tiene que haber un momento en que yo pase por el 0. Entonces, por el teorema del valor intermedio, ¿no? Por el teorema del valor intermedio. Existe un C que está justamente en ese intervalo, ¿no? Entre el 0 y el 1. Tal que, lo pondré con f de C igual a 0. ¿Pero qué es f de C? F de C es nuestra ecuación, ¿no? C al cubo más C menos 1. Y listo. Ahí acá. Entonces existe ese C, que es solución de esta ecuación. ¿Verdad? Este término del valor intermedio es muy... La mayoría de la gente no lo sabe, pero lo usa. Por ejemplo, no sé, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Bueno, a mí cuando era niño me pasó que mi mamá alguna vez me estaba yendo a buscar a la calle porque me tardaba en llegar. Y mi mamá ya sabía por qué caminos iba a venir, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Digamos, aquí está mi casa y yo estoy por aquí. Entonces, mi mamá sabía que solo había un camino para poder. Claro, podía haber otros, pero ella ya sabía yo por qué caminos camino. Yo caminaba. Entonces ella que decía, yo voy a ir y como mi camino es continuo, ¿no? Yo no puedo ir de aquí, y desaparecer aquí y teletransportarme aquí e irme luego a mi casa, ¿verdad? Y ahí mi mamá no me podría encontrar, ¿no? Sería súper si me hubiera podido teletransportar. Entonces, pero no, mi ruta era una función continua. No podía hacer ese quiebre. Yo sí o sí tenía que venir y me decía, bueno, como va a venir, lo voy a encontrar en el camino y ahí lo voy a pegar. Entonces, la continuidad está en muchas partes. Ese es un modelo ahorita, el que les acabo de decir, muy simple. Pero la mayoría de los modelos, nuestras funciones, lo que nos podemos imaginar es continuo. Entonces, esos teoremas de continuidad sirven mucho. Ese teorema del valor intermedio sirve bastante para hallar soluciones. En álgebra nos preocupamos bastante por encontrar soluciones de ecuaciones, ¿verdad? Y este teorema nos ayuda a encontrar. Hay muchos capítulos, ¿no? Bastante tiempo que invertimos en encontrar soluciones de ecuaciones en álgebra. Y miren esta función, gracias al cálculo. Esto es ya un método de resolver gracias al cálculo. Y no es difícil, ¿no? Si es continua, entonces tiene que haber un punto donde tiene que haber una solución ahí. Aquí hay otro. Fíjense, muestre que esta ecuación, tiene solución entre 2 y 3. Ahora, entonces vamos a hacer igual lo mismo, ¿no? Entonces me defino una función que sea x igual a x al cuadrado más menos 5. Y ahora, tengo que encontrar un punto donde se hace positivo y un punto donde se hace negativo. Y el ejercicio ya nos ha dado, ¿no? Tiene solución en este intervalo, dice entre el 2 y el 3. ¿Ya? Bueno, si alguien no se acuerda, ¿qué era ese intervalo? Es de la recta real, ¿no? Aquí está el 0. Y por ahí está, ¿no? El 1, el 2. Entonces aquí está el 2. Y aquí está. Y aquí está el 3. Entonces,
Son todos los puntos que están entre estos dos, se dibuja así. ¿Ya? Es todos los puntos que están entre 2 y 3, ahí tiene que haber, dice, una solución. Entonces vamos a evaluar. Primero para el 2. A ver. F de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado menos 5. Y este es igual a menos 1. Ahora, f de, ya hemos encontrado un número negativo. Ahora en el 3, a ver cuánto va a dar. Va a ser, f de 3 va a ser 3 al cuadrado menos 5. Esto va a ser 3 por 3, 9, menos 5, 4. Fíjense, ya tengo un número aquí positivo, digo negativo, y aquí tengo otro número positivo. Entonces, por el teorema del valor intermedio, igual, ¿no? Voy a graficar. Entonces, aquí están mis ejes. Y digamos, aquí está el 1, el 2, aquí el 1, el 2, aquí el 3. Es bueno que hagan esto, lo que yo estoy haciendo, para recordarse cómo construir un plano coordenado. Este se llama un plano coordenado. Ahora entre 2 y 3. En el 2, ¿cuánto vale? Vale menos 1, ¿no? Aquí abajo, menos 1, aquí está. Y aquí está, la función pasa por aquí, por ese punto. No sabemos qué hará, pero en ese punto pasa por ahí. Ahora, para el 3 es 4. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4. 3 y 4. Entonces esa función no sabemos qué hará, pero pasa por esos dos puntos. Entonces, como es continua, sí o sí tiene que pasar por aquí, ¿no? Por el eje X. En algún momento se tiene que hacer f de algo, tiene que ser 0. Entonces, igual. Voy a poner por el teorema, sí lo voy a abreviar, por el teorema del valor medio. Esto hasta en los libros lo abrevian así, por si acaso. Teorema del valor medio. Existe C en el intervalo, se puede escribir así, 2,3 con f de C igual a 0. Y es igual, f, ¿qué cosa era? Era C al cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces sí, había tenido una solución, ¿no? El ejercicio nos dice que mostremos una solución. Y esta tiene una solución. ¿Ya? Ahí. Aquí. Dice, Dime. dice en las ecuaciones que nos está dando, por ejemplo, siempre va a tener una solución. Sí, muy buena pregunta, Tony. Buenísima pregunta. Y eso lo voy a exponer ahora mismo. Voy a poner aquí un ejemplo. La respuesta es no. Hay ecuaciones que no tienen solución. Por eso es que es tan importante saber si existen. Por eso es importante saber si existe. Este teorema nos dice que existe. ¿Por qué? Porque hay ejemplos donde no va a existir. Entonces, uno no sabe, ¿no? Miren, ¿cuántos números hay? Hay infinitos. Entonces, ¿qué haríamos? Ya voy a buscarlo. Voy a empezar a dar números aleatorios. 1, el 2, el 3, un medio, un tercio, y ninguno se hace 0. Entonces, se pasarían toda la vida buscando. Entonces, esto nos dice, ¿no? Ya que sí existe. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de que no existe. Voy a escribir aquí. Lo que tú me has preguntado, voy a responder. No toda ecuación tiene solución. Y un ejemplo, hasta ustedes lo pueden construir. ¿Cómo? ¿Cómo podemos construir un ejemplo de esto? ¿Qué tiene que pasar gráficamente para que una ecuación tenga solución? Tiene que
en algún momento la gráfica pasar por el eje X, ¿no? Aquí está el eje X y aquí está el eje de f de X. Entonces, la gráfica en algún momento tiene que cortar, ¿no? Al f de X. Entonces, ¿qué ecuaciones no van a tener solución? Las que no lo corten, ¿verdad? Las que no lo corten. Y eso me puedo construir fácil. ¿Qué tengo que hacer? Imagínense, yo tengo aquí mi eje coordenado. Aquí está el X y aquí f de X. Entonces basta que yo me encuentre una gráfica que solo esté aquí arriba, que nunca se pase aquí abajo. Entonces esa ecuación nunca va a tener solución. Y una fácil a mí que se me ocurre a mí es una parábola que venga aquí, se pase por el 1 y se vuelva a subir. Y esa es la que entró al examen, ¿no? Esta ecuación, por ejemplo. X al cuadrado más igual a 0. Esta no tiene solución. Búsquenlo como lo busquen, nunca va a tener solución. Jamás. Y el teorema del valor intermedio no se va a poder usar, porque para el teorema del valor intermedio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un número donde la función se haga 0, digo negativo, y en otro número donde la función se haga positivo. Entonces ahí podemos decir que sí existe, como es continua. Esta función es un polinomio, es continuo. Pero, a ver, hagan la prueba, pongan aquí todos los números que quieran. Esto siempre les va a dar positivo, nunca les va a dar un número negativo. A ver, véanlo un momento, piénsenlo. Siempre va a ser un número positivo. A ver, hagan la prueba. Cualquier número de la X, negativo grande, positivo grande, siempre les va a dar positivo. ¿Está bien? Entonces, esa pregunta está buena, Tony. Y cualquier función que cumpla eso también no va a tener solución. ¿Qué función más que cumpla eso? A ver. Por ejemplo, el valor absoluto hemos llevado, ¿no? El valor absoluto más 1, igual. Eso no tiene tampoco solución. Pongan ahí cualquier número en X, siempre eso les va a dar un número positivo. No funciona. Ahí está. Tienen dos ejemplos y hay infinidad de ecuaciones que no tienen. Ahora, estas son ecuaciones simples, muchachos. En la vida real a veces aparecen ecuaciones muy terribles, que graficar es casi imposible. Y hay otros métodos para saber si tiene solución. O el más usual, el primero que todos usan así, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ver trabajar así o problemas aplicados, va a ser una función difícil de graficar, pero quieren encontrar una solución, un punto donde se haga 0. Entonces, lo primero que siempre va a alzar la mano alguien va a decir el teorema del valor intermedio usaremos. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Van a empezar a buscar valores donde esta función se haga positivo y valores donde se haga negativo. Entonces, si encuentran eso, listo. Este es el teorema más usado. Este es el primero que un ingeniero, un economista, quien sea, rápido va a alzar la mano y va a decir, usaremos el teorema del valor intermedio. Así, rápido. ¿Ya? Entonces es realmente muy útil este teorema. Aquí hay algunos ejercicios que ya les voy a dejar. Esto ya va a ser para su primera práctica, ¿está bien? Entréguenmelo lo más antes posible. De aquí a 2 semanas, yo quisiera que máximo me lo entreguen. Máximo. Fíjense, los primeros problemas son de composición y el segundo son el teorema del valor intermedio. Fíjense, ¿no? Son 6 ejercicios del teorema del valor intermedio. Y las otras son de composición. ¿Ya? A ver, podemos hacer algunas ahorita para que lo tengan ahí. Lo voy a borrar después, pero va a quedar por lo menos en el video. Yo me imagino que esta, la última, debe ser la más complicada. A ver, nos animaremos a hacerlo. Entonces, dice, primero voy a hacer f
digo G compuesta con F. Se lee esto al revés. G compuesta con F, así se lee. Esto. Entonces se hace primero lo de afuera, ¿no? Estoy agarrando primero este ejercicio. Entonces, f de x, ¿qué hace? A todo lo que está ahí adentro, lo elevas al cuadrado y lo sumas 1. Dice. Entonces, a g de x lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar 1. Y ahora, g de x, ¿qué hace? Pues fíjense, entonces ya solo reemplazo, ¿no? Ahí no hay composición, no hay nada, es directo. Más 1, y no me tengo que olvidar que todo eso está elevado al cuadrado. Más 1. Ya, eso lo puedo dejar ahí, o bueno, lo puedo hacer cuentas, ¿no? Es más bonito si ya lo haces cuentas. Se puede hacer, a ver, lo elevamos al cuadrado y en la multiplicación y en la división los exponentes siempre se distribuyen. Entonces, esto va a ser 1 al cuadrado, se va a quedar solo 1, abajo va a quedarse x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, eso es igual a x a la cuarta más el doble producto, ¿no? Del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 1 nada más. Y este es 1. Ahora esto también lo puedo desarrollar. Esto va a ser, esto lo multiplica, 1 multiplica por lo de aquí abajo y lo sumo arriba. Entonces, 1 más x a la cuarta más 2x al cuadrado. Por eso, si no han tenido una buena base de álgebra, aquí pueden repasar. Me pueden preguntar eso. Profesor, no me acuerdo cómo se multiplica, cómo se suman las fracciones en álgebra. Esto es fácil, ¿no? Ahorita estoy multiplicando este 1. Cuando hay un 1 independiente, aquí no hay ninguna fracción. Directamente lo que está aquí se multiplica con el denominador y se suma con el nominador. ¿No? Eso he hecho. 1 por lo que de aquí abajo, aquí está, y lo he sumado a ese 1. Y lo de abajo se copia así, tal cual como está. 2x al cuadrado más 1. Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Bueno, ese 1 se puede sumar, ¿no? Lo puedo ordenar lo de ahí arriba, va a quedar x al cuadrado más 2x a la cuarta, 2x al cuadrado, más 2 dividido entre x a la cuarta, más 2x al cuadrado, más 1. Y ahí acá. Esa parte. Y a ver, aquí podemos hacer la otra parte. No es conmutativa la... Dice, no era más 1, Sí, más 1, ¿no? Abajo. más 2 diré. Dice. No. Abajo, dice en el resultado. No, abajo es 1, ¿no? Aquí esto lo elevo al cuadrado. Sí, aquí abajo se queda 1. Abajo el denominador no se toca. Es así. Ya. A dividido entre B más C, digamos. Esto es igual a A más B por C. Y abajo no se toca, abajo se queda B nomás. ¿Bien? Ese denominador no se toca. Se deja ahí como está. Ya, ahora hacemos al revés. Hacemos F compuesta con G. Así. Y esto va a ser igual. Aquí está G. Entonces, G, ¿qué hace? A todo lo que está ahí adentro lo eleva al cuadrado y está ahí abajo, ¿verdad? Entonces va a ser 1. Y aquí abajo va a estar el f de x al cuadrado. Más 1. Y ahora reemplazo qué hace f de x. F de x es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Más 1. Y 1 queda ahí. Y ahora puedo hacer aquí cuentas. Esto es el binomio cuadrado, ¿no? Esto tienen que recordarse casi de memoria siempre. Es el primero al cuadrado, y el primero al cuadrado va a ser x a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo. Aquí es 1, entonces no pasa nada. Más 1 al cuadrado, que va a ser 1.
más este 1 de aquí. Y esto va a ser igual a 1 dividido entre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2. Y listo. Fíjense, son distintos. No pueden dar muy, muy distintos. Esos dos no tienen relación. ¿Ya? Y acá, ahí acaba esta parte. Del teorema del valor intermedio ya hicimos bastantes ejemplos, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que aquí voy a parar. No los quiero cansar. Yo sé que muchos están cansados. Es viernes por la noche. Y voy a parar aquí. La siguiente clase ya vamos a comenzar con la derivada. Y van a ver que tampoco no es nada complicado. O sea, la definición formal, como siempre, va a ser más pesadito, pero tienen que recordarse. Fíjense, esta es la definición formal. Hay un límite por ahí atrás. Pero a la hora de hacer ejercicios van a ver que no había sido la gran cosa. Es fácil, hay un método ahí que tienen que memorizarse. Y van a ver, más adelante vamos a hacer aplicaciones de la derivada. Todo para el primer parcial es esta parte de continuidad y derivada. Derivada es más o menos largo el capítulo. Se divide en dos. En la derivada, vamos a aprender a calcular derivadas y todo eso. Y después viene un poco de aplicaciones de la derivada. Y eso, todo eso va a entrar para el segundo parcial. ¿Está bien? Entonces, la siguiente semana yo les voy a enviar un video y el día viernes como hoy, ya nos vamos a encontrar solo un rato, ¿no? Va a ser más para conversar y hacer algunos ejercicios, aclarar dudas. Yo creo que está bien, ¿no les parece? ¿Les parece que está bien así? ¿Alguien tiene alguna objeción respecto de eso? No creo, ¿verdad? Está perfecto, Lisa. Sí. Está bien, licenciado. Porque Sí, Lisa, está bien. Está bien, Lisa. esa ahorita que Muy bien, teníamos, muy bien. esa hora que Una hora teníamos, no alcanza para entender sí, todo no lo que nos alcanza, está ¿no? dando, licenciado. Sí, no alcanza, entonces, Estaría y me bien. dedico a Sí. hablar solo, ¿no? Estoy más hablando solito, haciendo, avanzando, entonces, yo creo que está bien. Sí. Entonces, voy a mandar un video de 1 hora tal vez igual, para no cansarse, porque yo sé que se cansan viendo ahí, 1 hora es, yo creo, largo, entonces, 1 hora tal vez, y nos vamos a encontrar aquí para resolver dudas. Ahí ya va a estar la práctica también, como ahorita. Bueno, ahorita esta práctica, la siguiente tal vez no haya práctica, pero esto ya vayan haciendo, por favor. ¿Está bien? Estos ejercicios. Esto ya es para la primera práctica, sí. Para la primera práctica. Entonces nos encontramos la siguiente clase a la misma hora, a las 8. ¿Ya? Yo creo que vamos a estar hasta 8:30, tal vez ahí conversando. Tal vez también va a quedar todo claro. Voy a tratar de explicarlo muy bien. Así voy a hacer cuentitas y todo. Y van a tener tiempo ahí para preguntarme qué parte no ha quedado claro. ¿Está bien? Entonces nos vemos la siguiente clase el día viernes. Y que tengan buen fin de semana, muchachos. Muchas gracias, Alicia, a usted también. Licenciado, ese es casi Buenas nos envía. noches, licenciado. No, dice, Sí, Juan, ¿me estabas preguntando algo? La práctica nos va a enviar, licenciado. Eso es lo que están los ejercicios para poder realizar. Sí. Ya no lo voy a dividir aparte, lo estaba mandando en una práctica aparte, ¿no? Aquí mismo va a estar, en las notas. Esto los voy a mandar. Bueno, lo voy a dejar esto aquí, ¿ya les parece? Lo voy a dejar esto aquí para que ustedes vean cómo he hecho. No lo voy a borrar. Chao, muchachos. Bueno, gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias por muchas gracias, Lisa. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Hagan la práctica. Buenas noches, licenciado. Ya, hasta luego. Buenas noches, Hagan la dice. práctica, entreguen. Les va a Fin de salvar la semana. práctica, van a ver, hagan la práctica y les va a salvar, les va a salvar para no reprobar, van a tener buena nota. Hagan la práctica, por favor. Y hagan estos días ya que están frescos. ¿Está bien? Chao, chao. Chao, Lisa, muchas gracias. Hasta luego, Luisa. Muchas gracias por la clase. Estaba genial. Gracias.
Dale, gracias. Oigan, ¿y cómo van a quedar sobre Weimar de, ay, no sé qué materia era? Bueno, yo sí me animo a pasar esa clase de webinar, pero tendríamos que ser la mayoría, creo. Sí, escriban al grupo, digan que ingresen otra vez.